Buenos días, hoy estaremos viendo la lección número 5 que se llama oración. La oración. Y antes de ir a nuestro versículo clave hoy, yo espero que tú que estás aquí hoy, si no aprendes nada más, que por lo menos puedas hacer el máximo esfuerzo para poner la palabra de Dios en tu corazón. Y vamos a leer 1 de Timoteo 2:1, y este será nuestro versículo clave concerniente a esta lección, la lección sobre la oración. Pero quiero comenzar con esto para que todos estemos en sintonía. Tratándose del tema de la oración es una de esas cosas que si yo fuera a recorrer este lugar y preguntarle a cada uno de ustedes, ¿tú qué crees que es la oración? ¿O tú qué crees que es la oración? ¿O tú qué crees? Lo más probable es que obtendremos más de 50 definiciones diferentes. Porque la oración es uno de esos temas gigantes, sobre el que hemos escuchado mucha enseñanza. Y yo creo que la más común de todas estas enseñanzas es la que dice que la oración es solamente hablar con Dios. Y sí, yo estoy de acuerdo, pero no solamente de esto se trata la oración. Entonces, nosotros como creyentes, en lugar de escuchar al pastor maravilloso que está en la tele, o al internacionalmente conocido misionero que ha dicho tal y cual cosa, sus definiciones, veamos qué dice la palabra de Dios, para poder tener una excelente definición de lo que es la oración hoy. Vamos a responder preguntas sobre el tema de la oración. Veamos la escritura juntos. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo, esa es una palabra clave. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este es un versículo clave. Ahora, la Biblia nos muestra que la oración es absolutamente necesaria. Segunda de Crónicas 7:14 nos enseña que la oración es necesaria y, como acabamos de ver en Timoteo, también es primero. Y yo quiero decirlo porque yo he escuchado en el vocabulario cristiano, a través de los años, cuando queremos ayudar a alguien o escuchamos sobre alguna situación, decimos cosas como la siguiente: bueno, lo único que podemos hacer es orar. No. La oración no es el último recurso, sino que es el primero y más importante. De hecho, cuando se trata de ayudar, lo primero que debemos hacer es orar por ellos y lo que sea que supla su necesidad. Gracias a ustedes tres. Los demás, por favor, meditemos un poco más en esto, pero la gran mayoría de ocasiones hacemos una u otra. Muchas veces, si vemos a alguien con necesidad financiera, pues le damos, y eso está bien. Pero no oramos. O tal vez no tengamos el dinero para darles y les decimos: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, voy a orar por ti. No, que para nosotros como cristianos sea un estilo de vida. Que lo primero que hagamos cuando vemos que alguien tiene una necesidad, cuando alguien nos dice: ¿sabes qué? Tengo cita con el doctor y tengo miedo, que lo primero que hagamos sea orar por ellos. Y después lo que podamos hacer para satisfacer esa necesidad. Ahora, yo creo que la razón por la que muchos cristianos no hacen de la oración una necesidad en sus vidas diarias es porque no creen. Más que cualquier otra cosa, es nuestra incredulidad la que hace que seamos lentos para orar. Entonces responderemos preguntas, y esta es la primera. ¿Por qué deben orar los creyentes? Como ya mencionamos, la oración no es una opción. ¿Qué dice Isaías 56:7? Yo los llevaré, y estas son palabras de Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Oración. Claro, es fantástico cuando nos reunimos para adorar. Es maravilloso el animarnos los unos a los otros. Pero necesitamos volver a lo básico, de que cuando nos reunimos como un grupo de creyentes, que nos reunamos orando y creyendo. Debemos orar sin cesar.
Primera Tesalonicenses 5:17 y Romanos 1:9 hablan de que debemos orar sin cesar. Ahora, quiero darles una definición clara, rápidamente, porque cuando escuchamos estas palabras, orar sin cesar, de inmediato pensamos en tiempo. Pastor Vince, ¿de verdad necesito orar todo el tiempo, aun cuando estoy manejando? No, cuando dice sin cesar, significa tener una actitud en la que nuestro corazón está dirigido hacia una atmósfera de oración. ¿Me doy a entender? Es decir, cuando la Escritura dice orad sin cesar, dice, escucha, si eres un seguidor de Cristo, si tú crees en Cristo Jesús como el Mesías y te haces llamar cristiano, entonces tu corazón debe estar totalmente concentrado en cualquier momento para orar por los demás, para orar y acercarte ante el trono de Dios. Y también en 1 Timoteo 2:8 vemos que todos, en todos lados, deben orar. Significa que no debes ser pastor para orar. No necesitas todas las respuestas teológicas. Si has aceptado a Cristo, puedes orar. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, que es lo que hicimos en la adoración hoy, sin ira ni contienda. Segunda pregunta. ¿Quién es el máximo ejemplo de la oración? Y es por eso que nosotros estamos contestando estos principios de la verdad fundamental, porque si eres como yo, tienes personas específicas que te han ayudado a cultivar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes amigos y seres queridos que han plantado buena semilla, pero últimamente, tú y yo necesitamos dirigir nuestras vidas siguiendo el ejemplo de quien lo hizo mejor. Entonces la pregunta es, ¿quién es el máximo ejemplo de la oración? Y la respuesta es Jesús. Entonces analicemos cómo es que Jesús oraba e imitemos lo que él hacía. Ahora quiero decir, al ver cómo oraba Jesús, respondamos la pregunta que hice al principio. Y esta fue, ¿qué es la oración? La oración es un paraguas de definiciones. Y quiero que leamos versículos claves de la Escritura y ver lo que dice la Biblia. Mateo 6, 9 y 10. La oración es una disciplina. Generalmente reservamos esta palabra, disciplina, para cuando criamos a nuestros hijos. Pero ¿y qué hay de nuestra propia disciplina? ¿Hemos apartado tiempo de nuestro día? Hace algunos años alguien me preguntó, ¿qué es una disciplina? Y la mejor definición que he escuchado es esta. Una disciplina es algo que no quieres hacer, pero tienes que hacer. Y yo diría que es correcto. Porque, por ejemplo, yo no quiero sacar la basura. Pero debo tener disciplina para sacar la basura. Porque si no lo hago, nuestra casa va a oler a basura. Entonces, al tratarse de una disciplina, y tal vez seas de esas personas que dicen, es que yo tengo muchas cosas que hacer, es que no puedo, no tengo tiempo. Entonces debes ser disciplinado. Yo tengo que ser disciplinado. La oración es una disciplina, pero requiere que nosotros bajemos la marcha de nuestras vidas cotidianas y decir, Dios, yo voy a someter mi voluntad a la tuya. También vemos que la oración es rendirle homenaje a nuestro siempre benevolente Padre Celestial. Es someter nuestra voluntad y decir, Dios, yo no sé todas las cosas. Entonces, Dios, tomaré un rato de mi día para decir, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes hablarme? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer con respecto a mi trabajo? ¿Qué debo hacer respecto a mis hijos? ¿Qué debo hacer respecto a mi familia? ¿Qué debo hacer con mi matrimonio? Porque sé lo que quiero hacer. Pero yo no sé qué debo hacer. Entonces voy a quitar mis manos de la situación. Y también voy a soltar el volante. Ya no voy a manejar. Y te pondré a ti en el trono. ¿Qué es Dios? La oración es una conversación
con Dios. Hace rato dijimos que la definición más simplista de este término es que la oración es hablar con Dios. Bueno, ¿alguna vez hablaste con teléfono por alguien y lo único que te contestaban era ajá, 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 ajá? Eso fue conversar para nada, porque cuando una persona se la pasa hablando, eso no es una conversación. Y la oración es una conversación. Voy a hacer una declaración atrevida que no está en sus libros. La Escritura dice, Jesús lo dijo, que mis ovejas oyen mi voz. Entonces, vamos a profundizar solo un segundo. Si has luchado en tu corazón y preguntado, ¿soy en verdad seguidor de Cristo? ¿De verdad soy cristiano? Uno de los indicadores que te ayudarán con esa pregunta es, ¿escuchas la voz de Dios? Cuando tú oras, ¿escuchas a Dios? Y si la respuesta es sí, entonces tienes toda la seguridad y toda la certeza de que eres un seguidor de Cristo. Pero si estás aquí y eres muy honesto y dices, vaya, yo he venido a la iglesia desde niño, me bautizaron cuando era bebé. Pero yo no sé si escucho la voz de Dios. Pues yo te animo. Pídele a Dios que sea tu Señor. Rinde tu voluntad ante Él. Pídele a Jesús que tome el trono de tu mundo. Porque lo más probable es que si no escuchas su voz, solamente estás siendo un religioso sin nunca haber hecho un compromiso real y darle tu vida a Dios. Y sé que esto suena duro, sé que suena bastante duro, pero se los digo porque yo los amo. Pregunta número 4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la oración? Acabamos de decir que la Escritura dice orad sin cesar, entonces debemos encontrar una actitud correcta hacia la oración. ¿Cuál debe ser? Debemos orar en fe. Cuando nos acerquemos a orar, si te acercas a orar con alguna doctrina extraña, te voy a pedir que te detengas ya. A ver, Dios, a ver si esto funciona. Chin, 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 chin. La Escritura dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarle. El mismísimo fundamento de cómo nos acercamos a Dios es creer que Dios responderá a nuestra oración. Segundo punto, debemos orar sin vacilar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sé como un perro con un juguete de plástico. Yo creo que Dios va a decir que sí. Tercero, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y les diré por qué dejé esto para el último, porque si tú eres como yo, los primeros dos, diríamos, bueno, yo lo creería si conociera su voluntad. Entonces lo que hacemos, si creciste en la iglesia sabrás que esto es cierto. Lo que hacemos es darle a Dios una cláusula por si no responde a la oración. Oh Dios, yo sé que tú escucharás mi oración y bendecirás a mi familia y yo sé que tú eres poderoso para contestar y al final de la oración, sí es tu voluntad. Y lo que hicimos fue adoptar una teología mala. Porque en oración hemos dicho, no, lo que sea la voluntad de Dios. No venimos en oración desde el principio sin conocer su voluntad. Porque si no conoces la voluntad de Dios, porque nunca oraste de acuerdo a su voluntad, entonces obviamente debes darte una cláusula de escape. Dios no contestó mi oración, supongo que no era su voluntad. ¿Me doy a entender? ¿Lo tenemos todo al revés? Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. A ver, un momentito, Pastor Vince. ¿Cómo sabré cuál es su voluntad? Buenas nuevas. Dios nos ha dado su palabra. Y dentro de su palabra se encuentra la respuesta para cada situación que enfrentes hoy.
Algo que fue escrito hace más de 2000 años. La razón por la que está vivo y activo es porque es la palabra de Dios. No solo es un buen libro, es el libro. Entonces me dice Pastor Vince que tiene la respuesta de ¿con quién me debo casar? Claro, bueno, pues ¿cómo se llama? No, así no. Tiene principios. Tiene principios. ¿Con quién debes casarte? Primeramente nos acercamos conociendo su voluntad. Y usamos nuestra oración orando conforme a su voluntad primero. Y no usar su voluntad como una cláusula de escape por si Él no contesta de la manera que nosotros queremos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por esta razón, en nuestro tiempo de oración, conocemos primero su voluntad y pedimos de acuerdo a ella. No nos acercamos a orar esperando y deseando y pensando y diciendo si es tu voluntad, Dios. Cuarto, debemos acercarnos al Padre a través de Jesucristo nuestro intercesor. Entonces, cuando oramos, la única razón por la que siquiera podemos acercarnos a Dios es a través de la relación que tenemos con Cristo Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora mismo, tú y yo tenemos a Jesucristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Interceder significa tomar el lugar de otra persona. Vaya, significa que la gracia de Dios no murió en la cruz, sino que comenzó en la cruz y sigue activa para ti y para mí hoy. Quiero retarte a comenzar con un diario de oración, sea con un libro real, o a lo mejor algo en tu teléfono, en lo que puedas tomar notas. Prepara un diario de oración. Al añadir tu petición, cuando oras, ponle fecha, y también pon la fecha cuando recibas respuesta. En tiempos bíblicos lo hacían recogiendo piedras y edificando un monumento. Y, bueno, lo puede hacer si quiere. Pero he descubierto que es muy benéfico, porque como padre, una de las cosas que yo quiero enseñarle a mis hijos es que Dios contesta oraciones. Y hemos podido decir, muy bien, estamos orando por esto ahora mismo. Y la razón por la que sabemos que Dios contestará las oraciones es cuando decimos, ¿recuerdas el año pasado cuando Dios contestó nuestra oración? Entonces podemos dirigirlos a fechas y a épocas en nuestras vidas en que Dios nos contestó que sí. Entonces te animo a desarrollar un sistema que te funcione. Te acercas en fe, creyendo porque tienes un registro de la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cuáles son los obstáculos para la oración? Y esto es importante. Porque sé que cuando se trata de la oración, todos podemos decir, bueno, oré y de verdad creí que era su voluntad, pero no me respondió. ¿Por qué no contestó mi oración? Aquí hay algunas razones. Primero, porque pedimos mal. Santiago 4, 1 al 4. No voy a leer todo esto, pero aquí dice, vean que no haya discusión entre ustedes. Esta actitud de orar sin cesar significa que llevamos un estilo de vida en el que no estamos peleando ni discutiendo entre nosotros. Jesús lo dijo maravillosamente. ¿Cómo pueden amar a Dios a quien no han visto cuando odian a su hermano a quien sí han visto? Entonces, si hay situaciones difíciles, cuando tienes un rencor en contra de alguien, te animaría a arreglar las cosas. Segundo, motivos erróneos. Cuando oramos por motivos erróneos, se vuelve un obstáculo. Solo quiero decir que cuando nosotros oramos para que Dios cambie a alguien más, lo más seguro es que sea un motivo erróneo. Porque en mi vida he aprendido que cuando pido a Dios, Dios, cámbiales, 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 Dios me mira y dice, hola, tú debes cambiar. ¿Qué? Bien, Dios.
Cámbiame, ayúdame, guíame, dame paciencia, corrige mis palabras. Y cuando Dios comienza a cambiarme, cuando los motivos son correctos, la oración se contesta. Otro obstáculo para la oración es el orgullo. La Escritura dice que el orgullo precede a la caída. Otro obstáculo es la iniquidad. Pecado. Cuando tenemos pecado, no hay respuesta a nuestra oración. Un espíritu de falta de perdón. Creo que este es uno de los más grandes, y mientras les estoy leyendo todo esto, estos no son los únicos. Es decir, hay muchas más cosas que pueden obstaculizar nuestra oración, pero estos tal vez sean los obstáculos más importantes. Amargura. La Escritura menciona en Hebreos una raíz de amargura, y tal vez algo te ocurrió hace muchos años. Y a causa de la falta de perdón o la situación que sea, permites que esta raíz crezca en tu corazón. Y te aseguro que si estuviéramos teniendo una conversación uno a uno y fueras honesto, me dirías: sí, tengo amargura en contra de mi jefe, tengo amargura en contra de mis padres, tengo amargura en contra de mis hijos, amargura. Si fueras honesto, me dirías: tengo amargura. Y no solo amargura, la Escritura dice en Ezequiel 14:3, ídolos en el corazón. Esto es grande. Hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y continúa diciendo Dios: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esta es una escritura durísima. Cuando hemos puesto lo que sea en nuestras vidas, cualquier cosa en nuestro corazón, por encima del señorío de Jesús, Dios dice: si yo no soy número uno en tu vida, ¿por qué debería escucharte? Oh, tacañería. No soy tacaño, soy ahorrador. No soy tacaño, soy un buen administrador. De repente todos se callaron. Fuimos llamados a ser buenos mayordomos. Buenos mayordomos de nuestro tiempo, nuestros talentos, tesoros, testimonio, de todas esas áreas de nuestra vida. Si somos tacaños, obstaculiza nuestras oraciones. Cuando tú eres tacaño con tus ingresos, Dios no los bendice. Entonces tú oras y dices: Dios, necesito que te muevas en el corazón de mi señora, en el corazón de mis hijos, que te muevas en mi familia. Dios, dame dirección. Y lo único que recibes es silencio. La tacañería bloquea nuestras oraciones, según Proverbios 21:3. Aquí hay otra, dudas. Y como dijimos al principio, nos acercamos ante Dios en su trono con fe. Entonces, si tenemos alguna duda, va a bloquear nuestra oración, porque Dios no se goza en esto. Aquí hay otra, relaciones equívocas. Vaya. Entonces debemos tener relaciones que nos alimenten bíblicamente, que nos nutran espiritualmente. Y me dirás: Pastor Vince, pero tengo que deshacerme de mis amigos que no son cristianos. No. Y si eres cristiano, te animo a tener más amigos de esos. Yo creo que la luz brilla más fuerte en los lugares que están oscuros. Pero también necesitas rodearte de personas comprometidas con la palabra de Dios y con los estándares de Dios para que puedan llevarte aún más alto. Amén. ¿Cuáles son los tipos de oración? Vemos la Escritura, 1 de Timoteo 2:1 y 2. Vamos a analizar este punto. El primero es súplica. Es pedirle a Dios su ayuda sobre nuestros problemas. ¿Podemos venir ante Dios y decirle: Dios, tengo problemas? Claro que sí. La segunda es intercesión. Y esta es estar ante Dios en lugar de otra persona. A veces es posible que tengas una situación en tu vida que alguien te pide que ores por ellos. Y quizá no ores por ellos en ese momento, pero te pones en la brecha, intercedes por ellos, puedes tomar el papel, así como Jesús lo hace por nosotros. No solo intercesión, sino también en el Espíritu. La Escritura dice en 1 Corintios 14:14, Efesios 6:18 y en Judas 20,
orar en el Espíritu. Ahora, quiero hacer una declaración. Orar en el Espíritu no solo significa hablar en lenguas. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo viene a ti y entonces oras conforme a su voluntad. Y algunas veces esto ocurre a través de manifestaciones como el hablar en lenguas. Y a veces ocurre que oras en el Espíritu conforme a tu lengua materna. ¿Me doy a entender? Entonces, sea en lenguas o aunque no sea en lenguas, ambos siguen el principio de ser en el Espíritu. Entonces, si es en el Espíritu Santo, yo puedo orar, sea que esté orando en castellano o hablando en lenguas, en tanto ambas formas sean por el Espíritu. Porque yo he visto a individuos que han dicho que tienen una palabra en lenguas y no era así. Así como también he visto a individuos que decían tener palabra profética y no era así. El principio es, si es en lenguas o si es en tu idioma materno, asegúrate que sea el Espíritu Santo. Esa es la lección. No perdamos el tiempo en que si es castellano o lenguas, sino que meditemos en si fue del Espíritu Santo. Y otro tipo de oración, perseverando, rehusándose a dejar de orar hasta recibir respuesta. He escuchado gente que dice lo siguiente: si te acercas a Dios en oración y de nuevo te presentas ante Él en oración, eso muestra dudas. No es así. Demuestra que soy como la mujer que está lista para tocar el manto del Señor para recibir respuesta. Soy como la mujer que le dijo a Jesús: bueno, Jesús, hasta los perros comen migajas de la mesa. Como dijo Jesús: pide, busca, llama. Y eso, el pedir es muy fácil. Pero buscar requiere repetición. Dios, yo creo que tú te mueves en favor de mis hijos. Dios, yo creo que tú respondes esta oración y no voy a dejar de orar. Y esta es la última, dando gracias. Dar gracias de todo corazón. Gratitud por la bondad de Dios. Y fe. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 y Filipenses capítulo 4 verso 6. Antes de llegar diciendo, ayúdame por favor, yo pasaría mucho tiempo diciendo, Dios eres bueno. Dios eres digno de alabar. Dios, gracias por lo que hiciste en mi pasado, porque lo puedo ver en mi diario de oración. Y Dios, gracias por tu bondad, porque aunque sé que todavía no soy lo que debería ser, gracias porque aquí me tienes. ¿Cuál es la oración de acuerdo? Cuando dos o más se reúnen. Es completamente bíblico que busques a un par de amigos y observa. Y oras, no chismorreas. Te pones a orar. Y en acuerdo, todos juntos, edificas tu fe para recibir respuesta. ¿Quién puede involucrarse en esta oración? Individuos, donde 2 o 3 se congreguen, y no solo 2 o 3, sino también toda la iglesia. Entonces nos unimos como iglesia y nos ponemos todos de acuerdo. Es lo que Hechos 4:42 y 4:24 mencionan, que cuando nos juntamos, oramos. Cuando la iglesia se reúne, eso nos anima y multiplica el poder de la oración. Por último, responderemos la pregunta: ¿cuál es la oración de confesión? Confesar es esto. Es estar de acuerdo con la palabra de Dios por nosotros. Debemos llegar al punto en que, individualmente, para que cuando nos congreguemos juntos, exaltemos el nombre de Cristo, oremos de acuerdo a su voluntad y creamos y tengamos fe de que el Dios que dijo que va a hacer algo, en verdad va a hacer lo que prometió. Amén.